Buscamos crear un espacio seguro para contar nuestra experiencia en el camino de ser mujeres de DAFES, así como temas de los que poco se habla, pero que todos enfrentamos en algún momento. En este espacio hablaremos de retos, miedos, comunidad y por supuesto, datos. Yo soy Valen. Yo soy Lau. Esto es Data Soul. Bienvenidos a nuestro podcast. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Data Soul Podcast. Hoy les traemos una súper invitada. Siempre les decimos esto en todos nuestros episodios, pero de verdad hoy estoy muy feliz con la invitada que traemos. La invitada que tenemos es una persona empresaria, emprendedora, líder, es mentora e influyente y ha sido reconocida nacional e internacionalmente. Rosario, bienvenida. Muchas gracias a ustedes. No, qué rico estar acá, la verdad, gracias por invitarme y además gracias por también abrirme las puertas en un espacio que han construido con el alma, como lo dice su nombre. Sí, así es. Oportunidad. En mi caso tuve la oportunidad de conocer a Rosario en una iniciativa que hicimos en La Guajira, en Colombia. Para los que nos escuchan de otro país, yo soy de La Guajira y estuvimos realizando un evento súper bonito que fue el primer evento de tecnología en La Guajira que lo realizamos con indígenas Wayuu, y ahí tuve la oportunidad de conocer a Rosario, de escuchar un poquito de su historia y yo dije, no, eso lo tenemos que traer al podcast. Y me sorprende mucho porque de verdad es admiración total y sobre todo mucha inspiración para las mujeres que también quieren desempeñar como esos roles tan importantes que tú has desempeñado y que estás desempeñando. No, gracias a ustedes, al contrario. A mí me encantó poder ser parte de esa dinámica porque voy a decir que a veces no siempre uno está conectado intergeneracionalmente y aunque digamos que, voy a decir, yo todavía soy una adulta joven, pues al final nos diferencian varias décadas de edad y eso muchas veces como que uno no tiene la posibilidad de interactuar entre generaciones y en el mundo de hoy eso es supremamente valioso y supremamente importante para todas las generaciones. Es decir, si ustedes saben, la longevidad se está extendiendo, razón por la cual, digamos que si antes en el mundo laboral uno trabajaba entre gente que tenía 20 y 50, 60 años, eso se va a ampliar mucho más. Vamos a terminar trabajando con gente que tiene 90 años y que está en su plena capacidad para trabajar, para hacer cosas. Y yo realmente creo que es en la intergeneracionalidad donde se construyen las mejores cosas. Total, sí. Entonces estuvo delicioso ese fin de semana de poder impactar, de estar con niños en La Guajira y con sus familias. Y bueno, todo este equipo tan maravilloso. Bueno, de mi lado sí no había tenido la oportunidad de conocer a Rosario, pero Valen sí me contó y fue como esa emoción de poder tener a una mujer que admiramos y al ver su trabajo, como todo lo que ha logrado en este momento, y sé que va a ser de mucha inspiración para las personas que nos escuchan, como lo ha sido para nosotras, y como se siente la emoción de tenerte acá y poder compartir un rato contigo. Así que para iniciar, quisiera preguntarte un poco cómo llegaste al mundo de la tecnología, si tienes alguna carrera de base y cómo fue luego que empezaste como a emprender, a decir como listo, ya en este mundo de la tecnología no solamente quiero como aprender o hacer implementaciones, sino que quiero también como poner mi granito, empezando a emprender y a crear empresas. Pues fíjense que yo llegué a esto al revés de lo que uno planea. Y yo creo que si a mí me pidieran cuál es un único consejo que uno daría respecto a lo que yo he aprendido en mi vida profesional, no hay un único camino para llegar a cada sitio. No hay una única ruta para cumplir los sueños de uno, ¿no? ¿Y cómo llegué yo? Bueno, resulta que yo estudié ciencia política primero. Yo soñaba con ser presidente de Colombia, estudié ciencia política, toda la vida me ha encantado la matemática y los números, entonces para subir promedio veía cálculo, pero porque me gustaba y me divertía el cálculo. En la Facultad de Ciencia Política les daba como un ataque, decían como, esta se chifló, ¿por qué no ve más cosas de, no sé, constitucional y política internacional? Y yo, no, porque me gustan los números y me gusta la matemática. Hice el área de concentración en economía después, es decir, metí un volumen grande de materias de economía para entender cosas y comencé mi vida profesional trabajando en el mundo público. Yo trabajé en temas de anticorrupción muchos años, trabajé en temas de democracia participativa y finalmente terminé trabajando como
En Colombia se llama secretaria privada, en otras partes lo llaman jefe de gabinete, pero es exactamente lo mismo de una primera dama de Colombia. Y creo que ha sido una de las cosas más maravillosas para conocer el país, para entender el país. Trabajé con Lina Moreno de Uribe y realmente mi gratitud y mi admiración porque la vi trabajar cada segundo. Pero creo que eso además me abrió la mente a entender el valor que tiene el hacer empresa, porque al final, si no hay empresas privadas sólidas, los gobiernos no tienen cómo gestionar y cómo conseguir recursos de impuestos. Y si no hay recursos de impuestos para invertir en las comunidades, pues las comunidades quedan muy desprotegidas. O sea, como que entendí ese ciclo que a uno no se lo cuentan, a uno le venden el cuento de la empresa privada como si fuera una cosa por allá aparte de las comunidades. Y la realidad es que la única manera de que haya bienestar en un país es que su empresa privada sea tan sólida que pague muchos impuestos y que haya un gobierno que sepa usar esos recursos bien ejecutados para llegar a todas las regiones del país. Entonces tuve la oportunidad de conocer el país, de recorrer, de ver, pero como había ese tema, era un momento crítico del país en muchos cambios y había todo un tema de cómo logramos fortalecer la empresa privada más, cómo hacemos que esa empresa privada pueda sentirse en confianza en este país y pueda invertir en las regiones. Me di cuenta de esa dinámica y dije, tal vez ese sueño que yo tenía de ser presidente y por el cual estudié ciencia política no va a ser el que quiero. Yo creo que me debo mover al sector privado y ayudar a fortalecer el sector privado, porque creo que es lo que más rápido genera ese impacto sobre las comunidades. ¿Y cómo fue ese cambio? Porque fue muy orgánico, fue de la nada o te dolió mucho como dejar ese sueño. No, porque me di cuenta que el sueño lo podía cumplir más rápido desde el sector privado. Y voy a ponerles un ejemplo muy sencillo. El ejemplo más fácil era generación de empleo. Cuando uno quiere generar empleos del sector público, tiene que preparar una ley, convencer al Congreso de que la apruebe, generar la oportunidad, hacer que la entidad genere, versus desde el sector privado, que es decir, ok, voy a generar empleo, hago el contrato, consigo la persona y veo cómo logro ser productivo para poderle pagar su salario el mes entrante. Entonces, el camino en los dos casos es difícil, pero el impacto más directo se da desde el sector privado. ¿Sí? Y no, o sea, como que el cambio fue, me di cuenta que el poder, lo público, la política toma caminos muy largos para llegar a las cosas, muy largos, porque así son las leyes. Y porque al final, para que un alcalde pueda hacer algo, tiene que hacer que el consejo lo apruebe, que no sé qué. Entonces, es una ronda larguísima. Uno tiene el sueño y como que le toca esperarse casi un año para que ese sueño empiece a ser realidad. Y me di cuenta que en el sector privado, pues, es un asunto de decisión y compromiso de uno como emprendedor. Entonces, me preguntaba si fue orgánico, ¿cómo fue? No, me tocó hacer un MBA porque yo no sabía de negocios, un máster en administración de negocios, lo hice, me preparé y ahí me retiré y arranqué. Lo primero que hice, pues trabajé con una empresa extranjera, le ayudé a aterrizar su operación en Colombia, una empresa suiza en ese primer caso, y luego me dediqué a hacer consultoría para ayudar a aterrizar lo que llaman inversión extranjera directa, que es gente del exterior que tiene dinero si quiere fortalecer una empresa en Colombia. Eso fue precioso, fue maravilloso, vi crecer empleos, vi crecer empresas, vi crecer productividad en regiones. Estuve en muchos sectores distintos asesorando empresas. Eso empecé en el 2000, eso fue 2007 en adelante, imagínense. Esto fue hace uno que otro año. Y todo tipo de negocios, había de hotelería, de alimentos, de distintas cosas. Y un día, en el año 2013, o sea, yo ya llevaba haciendo esto bastante tiempo y estaba muy feliz haciéndolo. En el 2013 llegó una empresa de Silicon Valley que hacía temas de Big Data y de inteligencia artificial y estaba estaba comprando una empresa colombiana de una gente súper talentosa que también hacía temas de analítica de datos, de Big Data, usaba técnicas de Big Data para hacer, por ejemplo, modelos en 3D de una ciudad y sobre eso correr reconocimiento de patrones para, por ejemplo, hacer el catastro de redes de acueducto y alcantarillado de una ciudad mejor hecho. Y a mí como que se me abrieron los ojos de, uy, ¿qué es esta belleza de tema? Resulta que esa empresa de Estados Unidos me contrató a mi empresa de consultoría para hacer la fusión entre las dos empresas, o sea, el proceso de adquisición y de fusión. Y empecé ahí y un día, cuando estábamos ya como
Yo arranqué con ellos como en junio de ese año, del 2013, y la última semana de octubre me ofrecieron que si quería ser su CEO global. Y la verdad es que yo de tecnología no sabía tanto. Sí, sí me ha gustado la tecnología. Obviamente lo que ellos estaban haciendo me parecía fascinante. Pero la verdad, más allá de cualquier cosa, es que lo que pasó por mi cabeza fue, no me van a ofrecer 2 veces ser la CEO de una empresa de Silicon Valley, trabajando en tecnología de frontera. Y fue el momento de decir, pues me toca ponerme las pilas, prepararme para lo que me falte y estar lista, pero yo no puedo decir que no. ¿Cómo me voy a perder esto? ¿Cómo voy a quitarle esta oportunidad, o sea, de abrir una puerta y un camino para mostrar el talento latino, y especialmente teniendo semejantes personajes que trabajan en la empresa colombiana Tampilos? Yo dije, esta es una oportunidad de ponernos en vitrina como talento hispano, talento colombiano. Y posiblemente si yo les menciono uno de esos muchachos que trabajaba ahí, ustedes lo van a saber quién es, Sebastián Ramírez Montaño, que tal vez es de las personas que más admiro, y uno de los retos más grandes del mundo era tenerlo a él en el equipo. O sea, ese era el talento que había adentro. Y yo no tenía ni idea de eso. Ser capaz de gerenciar bien esa empresa, ser capaz de aprender de ellos, ser capaz de ponerme al día en aprender lo que me tocara aprender para poder hacer que la empresa que ellos estaban construyendo fuera una empresa de talla mundial. Y así entré yo al mundo de la tecnología de la forma más rara del mundo. A ese momento no echaba una línea de código. No entendía, mejor dicho, no tenía la mitad de nada. Y así avanzó. Yo me di cuenta que quería aprender a programar, que me parecía un mundo fascinante, que poder hacer esas cosas era como increíble. Y, y me atreví. Sebastián fue el que un día me dijo, haz la hora de código para empezar. Y yo, bueno, listo. Y por ahí tengo mi hora de código, y esa fue la provocación para después empezar. Ya después, en el año 2015 me retiré de ahí. Ya, pues ya llega el tiempo cuando uno trabaja para otros. Yo soy mejor, me divierto más haciendo equipo, armando equipo y haciendo cosas nuevas que siendo parte de un mundo corporativo, lo cual no es que esté mal el uno o el otro, simplemente como ha estado tanto en el mundo público corporativo y es tan corporativo, me di cuenta que me gustaba más ser la que ayudaba a armar ideas, te daba forma. Me gusta correrme el riesgo de ser capaz de prometer un empleo y generarlo, con lo duro que eso es, pero me di cuenta que era una cosa que me gustaba, y así llegué al mundo de la tecnología. Increíble. Ese Muy sueño se loco. fue transformando, sí, y se fue llenando como de cositas hasta ya ser algo súper grande. Y ahí también quería aprovechar como para preguntarte cuál fue ese reto con todos estos cambios que exploraste y como los roles en los que has estado, cuál es ese mayor reto que has enfrentado. Uy, yo creo que mis 2 grandes retos en ese cambio de etapas, digamos, el primero fue quitarme un poquito esa crítica, esa vocecita chiquitica que le habla a uno por allá y dice, estás hablando con un acento horrible. Esa palabra no te la va a entender nadie. Esa idea que estás dando está muy loca y tú no eres la experta técnica. Esa voz que tenemos por allá adentro, a veces, luchar contra esa voz y decir, pues, no soy técnica de formación, pero me voy a volver. No tengo el tiempo para dedicarme a estudiar una carrera entera otra vez y arrancar de ceros, pero voy a ser capaz. No soy nativa en inglés, pero me toca trabajar en inglés y me toca contar en inglés, me toca responderle a una junta directiva en inglés. Y creo que fue vencer ese perfeccionismo, ¿no? Como esa autocrítica muy dura, y atreverse a arrancar. Y lo segundo, que a la vez se me volvió una pasión absoluta. O sea, yo no puedo estar una semana sin aprender cosas nuevas. Se me volvió como el cómo crear y cómo ayudar a personas que no son técnicas a crear sus empresas que usan tecnología. Y esa se nos volvió la obsesión, y eso es lo que hacemos en BC Partners Tech, que es básicamente ser el equipo técnico de fundadores no técnicos, que es ahorrarle el camino que a mí me costó tanto trabajo a otras personas que saben que necesitan tecnología, pero que saben que les va a tomar varios años aprender, o que les va a tomar a varios años empezar a poder tomar decisiones con criterio en el mundo de la tecnología. Sí, y en ese sentido, que has sido como mentora de varias instituciones prestigiosas y todo eso,
Normalmente, ¿qué consejos y orientación les sueles ofrecer a los emprendedores cuando están iniciando apenas con la tecnología? Mira, yo tengo dos tipos de personas a las que les doy mentorías. A dueños de negocio, mayoritariamente mujeres, además, me gusta mucho. Y creo que hay que empezar por entender el problema que quiero solucionar, y si eso se soluciona con un lápiz y un papel, empezamos con lápiz y papel. Después lo vamos sofisticando, como no dejarse llevar por el efecto, wow, yo tengo que tener la última tecnología, sino qué es lo que quiero resolver y cómo lo puedo empezar a resolver de la forma más sencilla. Luego lo vamos sofisticando. Ese es mi primer consejo. Primero el problema que queremos resolver, después la tecnología que usamos para hacerlo. Y el segundo tipo de personas a las que les hago mentoría muchísimo, son mujeres que están pensando en un cambio de carrera. Porque, pues eso fue lo que yo hice. Al final, yo lo he hecho 2 veces, ya no lo voy a hacer más, ya me quedé en este mundo de tecnología, es mi favorito ya. Todo lo que he hecho antes me sirve para el de hoy, y es cómo vencer ese miedo a, me van a decir que yo cómo estoy haciendo esto si yo no era esto. ¿Sí? Entonces a mí, al principio, mucha gente me decía, tú en tecnología, Rosario, pero tú no eres politóloga. Y yo había hecho toda la tarea y yo para mis adentros pensaba, pues sí, soy politóloga, pero yo no me tengo que quedar siendo politóloga de por vida. O sea, yo soñé una cosa, me di cuenta que había otras posibilidades y luego otras. Yo, ¿por qué me tengo que quedar siendo eso único? Como si uno fuera un río que no puede cambiar de curso. Y es que hasta los ríos cambian de curso. Así es que, pero eso creo que es de lo que más nos cuesta a veces, ¿no? Como, ¿qué es lo que la gente cree que yo soy? Y uno trata de responder a eso. Y lo que yo me di cuenta es, no, ¿qué es lo que yo quiero ser y que me toca trabajar para estar ahí? Que a los demás les parezca que estoy lista o no, pues se los demostraré con hechos, no con lo que creen que yo tengo que ser, ¿sí? Y eso creo que ese es de lo más duro que hay por hacer y de lo que más me gusta acompañar. Procesos de gente que se está creando su propia historia a partir de lo que quiere y sueña hacer. Y que uno no solamente es una cosa, podemos hacer un montón de cosas. Yo también quería preguntarte como en ese cambio como de carreras que hiciste, ¿cuál fue el método como que tú eligiste? Porque, o sea, entiendo que cuando uno quiere hacer un cambio o cuando uno quiere hacer algo más, no necesariamente hacer un cambio, sino que quiere hacer algo más aparte de lo que está haciendo, está ese miedo, ¿cierto? Esa voz que tú decías, que te dicen, lo que dice la gente de afuera y tú estás ahí como tratando de luchar, pero también es como, ¿cómo empiezo? Porque uno es como, yo no quiero volver a estudiar una carrera completa, pero ¿cuál fue el método que tú decidiste utilizar? Tú decidiste estudiar, tú dijiste como no, para sentirme segura tengo que hacer un máster, tengo que hacer un diplomado, tengo que hacer, o qué fue cuál fue ese método que utilizaste. Bueno, entonces ahí vienen como 2 componentes. El primero es que yo desde muy chiquita soy muy nerd. Soy muy nerd. O sea, para mí estudiar siempre ha sido el mejor plan. ¿Sí? O sea, cuando yo era chiquita prefería, en vez de salir a jugar, prefería leerme un libro. Entonces, digamos que mi personalidad ya tenía por allá algo de ese estilo y mi colegio lo incentivaba muchísimo. Entonces, creo que aprender de por sí mismo es una cosa que me fascina y me ha ayudado mucho. Me cuesta trabajo pensar cómo habría sido si no me gustara estudiar tanto. Ahora, lo segundo que hice fue, en los 2 casos, identificar dónde tengo las brechas más grandes, dónde tengo esos huecos gigantes que sí o sí necesito. Entonces, cuando fui a pasar del mundo del sector público al sector privado, pues sí, definitivamente tenía que entender cómo funcionaba el mundo de los negocios. Yo había hecho un máster en finanzas mucho tiempo antes, pero el máster en finanzas me da números, lo que me gustaba igual, pero eso mismo lo usaba en anticorrupción, en entender, por ejemplo, todo el tema de modelos financieros. Pero la lógica del sector público y la del privado eran distintos. Entonces, por eso escogí un máster en dirección de empresas. Hoy en día, en el mundo de hoy, no habría hecho el máster porque creo que, aunque los títulos ayudan, uno no necesariamente necesita el curso entero con el título, pero en ese momento era lo que tenía a la mano, digamos, fue como lo que se me ocurrió que podía hacer. Hoy en día, bueno, el segundo brinco, cuando di el brinco al mundo de tecnología, me faltaban 2 cosas: el idioma. Yo no tenía el nivel de inglés como para hacer un reporte a junta directiva, o sea, yo digamos que tenía un inglés bastante para defenderme, punto. ¿Qué hice? Contraté a un coach de idiomas, contraté a una persona que tiene una academia de idiomas que se llama Robert Brandwin, y él sabe que yo le digo, sin él yo no habría llegado a donde he llegado ni habría hecho lo que he hecho, porque
Gracias a él, además, me atreví a hablar en público y hoy en día también hablar en público en inglés, hacer presentaciones es una de las cosas por las que tengo ingresos que no me puedo quejar. O sea, que es bastante importante en mi modelo de negocios, digamos. Entonces, haberme atrevido a decir, no, mi inglés no da para eso, necesito acelerar el proceso con el que voy a aprender inglés. No me sirve demorarme haciendo un curso y así, no, necesito a alguien que todos los días venga, todos los días y ahí pues obviamente me requirió un esfuerzo económico fuerte en su momento, pero me dio el resultado y unos meses después yo estaba frente a la junta directiva reportándole y trabajando en inglés, formalmente pensando en inglés, que creo que ese era un cambio muy duro. No lo había tenido, yo había trabajado, digamos, yo sabía inglés como mucha gente, que es que uno piensa y traduce mentalmente. Y creo que el día en que dejé de pensar, de traducir mentalmente, me di cuenta. De hecho, estaba haciendo un curso de Big Data virtual y me acuerdo que en el momento en que empecé a entender la clase como directo en inglés, yo dije, como, ¿qué pasó aquí en mi cabeza? Creo que ese tipo de aprendizaje no lo había notado que lo necesitaba y fue vital. Y luego de eso, lo que pasa es que el mundo también desde ahí hacia acá ha cambiado mucho. Entonces, hoy en día es posible aprender cualquier cosa en una plataforma en línea maravillosamente bien y sin necesidad de pagar una maestría. O, digamos que eso sirve, claro, hay cosas para las que se requiere, por supuesto, pero no para todo se requiere. Yo soy fanática, claro, de los cursos, por ejemplo, los que tiene Google y los pads de formación de Google me fascinan, soy fan de Platzi y realmente lo que hago es que uso esas herramientas para mantenerme al día en distintos temas, para aprender habilidades nuevas que sé que necesito, pero además para entender lo que está pasando en temas que sí o sí voy a tener que entrar y que sé que mi equipo va a tener que entrar. Entonces, a veces meterme antecitos y entender, pues ayuda mucho a poder trabajar con el equipo también, con visiones, cada uno dando su visión y pudiendo aportar. Pero hoy en día mi método de estudio es plataformas digitales 100% autogestionado por mí. Es decir, disciplina, método, orden y un plan de acción. Nada. Gracias, Rosario. Sí, de hecho también alguna vez hablaba con Vale como, no sé si hacer una maestría o empezar como a estudiar y hacer cursos, porque siento que igual muchas cosas de las que puedo aprender y que estoy necesitando ahora mismo los puedo encontrar más fácil en cursos en internet que ir como a la academia como tal y empezar a hacer una nueva carrera o hacer un curso. Entonces, creo que uno va identificando como esas falencias que tiene y también buscando como las personas y sobre todo ahora que tenemos como tanto accesibilidad a videos en YouTube, tanto Eso es fácil. contenido todo el tiempo, como que podemos ir aprovechando esto y tampoco es que uno a veces se acelera mucho, como que quiere resultados muy rápido Sí, sí, y sí. eso es lo que nos decepciona y como que nos va bajando la energía y la idea es como ir haciendo de a poquitos, que ya más adelante ¿Sabes? se van a ver todos esos resultados. Y yo creo que ahí de lo que uno aprenda, poderlo aplicar inmediato porque es la manera más Sí, rápida de aprender, ¿no? Yo creo que, y yo lo digo, por ejemplo, en el caso de aprender tecnología, una cosa es la teoría y otra es ejecutarlo. Y yo creo que ejecutándolo es cuando uno realmente entiende las herramientas y entiende los problemas que está tratando de resolver, ¿no? Ah, bueno, y lo último es, pues, yo, con lo que les decía, yo hoy en día creo que ningún camino es exclusivo. Es decir, que para llegar a ser, no sé, CTO de cualquier empresa hay que hacer esto y luego esto y luego esto y luego ir a tal universidad. Yo creo que hoy eso no es tan como era hace muchos años. Yo creo que hoy cualquier camino te puede servir para llegar donde quieres llegar, siempre y cuando el camino lo hagas con excelencia. ¿Sí? No creo que todo el mundo tenga que graduarse y por graduarse de Harvard o de MIT, porque pues es que eso no está en el presupuesto de la gran mayoría de la gente, pero yo creo que el talento sí existe en todas partes y yo creo que por lo mismo el ejemplo de Sebastián Ramírez me impacta a mí tanto porque hoy él puede tener los recursos para estudiar donde le provoque y lo que le provoque, pero la forma en que y yo no sé qué, o sea, yo me imagino, el abuelo tuvo mucho que ver con su modelo de formación y yo creo que ese acompañamiento a primero el talento,
segundo el talento, tercero el talento y después vemos los títulos, creo que al final sí retribuye sus resultados. Siendo, pues, no estoy diciendo que todo el mundo tenga el talento porque es demasiado talentoso, pero Sí, y sí, sobre todo porque es también importante identificar la forma en la que aprendemos. O sea, el objetivo es aprender algo, ¿cierto? Poder así es. aprender para poder desarrollar como esa habilidad o ese talento o ese punto a lo que queremos llegar. Entonces, también muy importante identificar de qué manera aprendemos. Puede que hayan personas que definitivamente si necesitan que esté alguien ahí enseñándoles, explicándolo. Puede que haya otras personas que nosotras, por ejemplo, que somos como las favoritas de Dios, que podemos aprender autogestionar nosotros mismos el tiempo. Entonces, eso también es como algo importante, porque de pronto hay personas que tal vez se sienten mal porque dicen, pues ahí está todo, pues me compraron tal suscripción y nada que estudio, pero también hay que tener en cuenta también como la motivación que tenemos, que también es una pregunta que te quería hacer, que es como lo que más te motiva ahorita, como a seguir haciendo, a seguir haciendo como esos trabajos que están haciendo, a seguir mentoreando, a seguir haciendo comunidad y realizando eventos. ¿Cuál es tu motivación principal? Yo creo que, yo creo que me motiva lo mismo que me motivaba cuando empecé a estudiar ciencia política, y es ver mejores comunidades y ver un mejor planeta. O sea, ver que la gente tiene una mejor calidad de vida, poder impactar en la vida de otros positivamente y poder hacer que de alguna manera los problemas más graves que existan en cada comunidad se puedan resolver de alguna forma, ¿no? O sea, el meterse a ayudar a solucionar un problema, ya sea en su momento me lo imaginaba con una política pública, pero hoy me lo imagino con una herramienta puntual de solución, sea con una empresa que lo soluciona, con una comunidad que aprende a usar las herramientas para solucionarlo, me motiva lo mismo. Yo creo que sigue siendo poder ser parte de la historia de mejora de una comunidad o de un país. ¿Sí? Y digo, hablo de comunidades porque a veces esa comunidad puede no estar en el mismo país, pero ser, por ejemplo, dueños de pequeños negocios, como hacemos con la incubadora nuestra de Brooklyn to Bogotá, que es cómo ayudamos a esos dueños de pequeños negocios tradicionales a crecer, porque al final, hoy en día la gente le pone más atención a los negocios de tecnología, pero a los chiquitos tradicionales nadie les pone atención. Entonces, ¿cómo ayudar a que ellos aprendan a usar esas tecnologías o aprendan a escalar su negocio a otra geografía, etcétera? Pero yo creo que me motiva lo mismo. Y en términos de aprendizaje, es que vivimos en un momento fascinante de la historia, en términos de lo que es posible hacer. Claro, uno puede decir ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Pero creo que lo que existe hoy de herramientas y de posibilidades no existía hace unos años. Y si somos capaces de tomar esas herramientas con la perspectiva de mejorar la vida de otro, estamos viviendo en un momento increíblemente maravilloso. Y creo que exactamente en ese punto es donde yo siento que, pues si a mí me es fácil aprender, pues aprendamos para poder ayudar a multiplicarlo a través de mi equipo, a través de mi entorno, a partir de aquellos con los que trabajamos. Y creo que ese es, yo definitivamente soy muy feliz haciendo lo que hago y sé que eso es difícil, eh, pero no me cambiaría de lugar en el mundo y no estoy diciendo que sea fácil, porque hacer empresas es muy duro, eso es durísimo. Armar un equipo y que el equipo sea también disfrute haciendo lo que hacemos es duro. Yo soy súper intensa, entonces obviamente que el equipo sepa que cuando yo soy intensa no es de pesada, sino porque es que esto es muy chévere. Esas cosas son retos muy grandes que todos los días hay que sortear, pero definitivamente creo que el momento en el que el mundo está para poder hacer cosas nunca lo habíamos vivido, no sucedía no había pasado antes y convergen muchas posibilidades que permiten cambiar cosas, es decir, eh, que una persona que hoy en día está en cualquier lugar del país pueda aprender cosas a través de su teléfono o a través de un computador en la biblioteca o en el colegio. Eso no era una posibilidad real hace varios años, ni siquiera muchos. Y eso sí permite empezar a disminuir las brechas que existen, ¿no? Porque como dicen, el talento está en todas partes, pero las oportunidades no necesariamente. Pero esas conexiones y esas herramientas que existen sí ayudan a disminuir las brechas de oportunidades de alguna manera.
Unido a eso, quería como preguntarte eso, ¿cuáles son los consejos que le puedes dar a una persona que quiera emprender o una joven, una mujer que está buscando cómo crear su empresa, pero que no sabe todavía como qué camino elegir? Bueno, yo creo que lo primero cuando uno va a crear empresa es tener muy claro si yo la estoy creando porque necesito un ingreso o la estoy creando porque tengo muy claro el problema que quiero resolver y para eso creo la empresa. ¿Sí? En los dos casos son válidos porque todo el mundo necesita ingresos y porque a veces uno lo que pasa es que encontró una cosa que quiere resolver. Cuando uno tiene muy claro para qué estoy creando la empresa, si es lo uno o el otro, el mejor de los mundos sería que fueran las dos cosas al tiempo. Que eso que me genera ingresos es exactamente lo que el mundo necesitaba para resolver. Pero ese punto es difícil, no lo encuentra todo el mundo. Pero una vez yo tengo eso muy claro, si por ejemplo yo lo que necesito es generar ingresos, el tipo de estructura que tengo que armar es más liviana y mucho más, tengo que hacer un camino muy rápido para llegar a venta versus, y el consejo ahí es orientado a encuentra cómo lograr que tu audiencia te empiece a comprar para generar caja y a partir de ahí crecer, si eso es porque necesito generar ventas, o si el tema es la estoy armando porque quiero resolver el problema, mi énfasis sería enfócate absolutamente en entender el problema por todas sus variables, en entender por qué sucede, cómo sucede, cuándo sucede, a quién le sucede, en qué más sitios sucede, etcétera. Enamórate de ese problema a fondo y ahí sí empieza a solucionar y a construir para no empezar a construir cosas que no sean las que impactan en donde es. Y obviamente, pues que a veces se le van a unos fondos y recursos que no es que sean los que sobran, pero se le van o tiempo en hacer miles de cosas que a uno le dicen, te toca tener página web, te toca no sé qué, no necesariamente, no necesariamente hay que arrancar teniendo de todo. Entonces, entender tu motivación, tu necesidad y hacer el plan de acción. Y pedir ayuda. Hoy en día hay demasiados espacios que ofrecen ayuda, incluso, pues lo digo, nosotros con la incubadora a veces decimos, ¿cómo no aplica más gente si esto es gratis? ¿Sí? O sea, ¿cómo esto no, mejor dicho, debían sobrar cupos así, faltar cupos a locura, pero a veces a la gente le da pena decir, yo no sé de esto y necesito ayuda. Y creo que vencer eso también es una cosa que uno tiene que hacer como emprendedor, saber decir, yo también tengo mentores y también los busco. O sea, yo doy mentorías, pero yo también tengo mentores a los que les pido ayuda, levanto la mano y digo, necesito porque no tengo la menor idea de hacer esto. Y creo que ese ciclo es importante. Es muy importante permitirse ser aprendiz todo el tiempo. No es que tú eres aprendiz ahorita y ya después no vas a ser aprendiz más nunca, sino siempre permitirnos ser aprendiz en cualquier cosa de nuestra vida, porque siempre, pues siento que así es como funciona la sociedad, pues nunca vamos a tener nosotros todas las respuestas. Entonces Y en el mundo del pasado, un jefe que decía yo no sé, estaba mal visto. Pero la realidad es que en la velocidad en que cambia el mundo de hoy, un jefe que es capaz de decir, no tengo ni idea de qué me están hablando, por favor, explíquenme, es el que permite crecer al equipo. Entonces creo que ahí, y es un gran reto, ¿no? Porque a uno la cabeza siempre le dice como, ¿cómo voy a decir que no tengo ni idea? Voy a parecer la más bruta de todas. Pero el mundo de hoy es un mundo en el que es imposible sabérselo todo, es imposible estar al día en todo. Uno puede tener unas líneas en las que está al día, pero de pronto se voltea y dice, ¿qué pasó desde ayer en esto? ¿Cómo es que esto cambió tanto? Y ahí es donde el mundo de oportunidades está en todo el equipo que uno arma. Y el Sí, equipo no solo de la empresa, sino de aliados. sí, totalmente. Yo tengo una pregunta porque hay algo con lo que yo he estado pensando últimamente. Yo cambié de trabajo hace como 2 meses. Yo trabajaba en una consultora colombiana y pasé a trabajar en una consultora extranjera. Em, y el cambio fue muy grande porque en la consultora colombiana pues aprendí muchísimo, había mucho trabajo, o sea, era demasiado, demasiado lo que yo trabajaba. Llegué a tener hasta un puesto de líder allá y ahorita en la consultora extranjera pues el trabajo sí es un poco más lento. Entonces, yo me ponía a pensar como, y te lo mencionaba Laura como en algún momento, que como me lo habían mencionado cuando hice ese cambio, era como que estaba retrocediendo porque estaba dejando como un puesto de liderazgo para ir a trabajar como para otra gente del exterior y todo eso. Y yo
decía como que yo no sentía que estaba retrocediendo, realmente es como lo que he estado pensando, porque mi objetivo principal, como en lo profesional, como en esta vida, siempre ha sido ayudar a las personas. O sea, obviamente tener mi fuente de ingreso, pero también ayudar a las personas. Y yo decía, yo no necesito ser líder, ni ser CTO, ni ser CEO, ni tener como el gran puesto de la vida para ayudar a las personas. Porque yo solamente con dar una charla en un meetup, sentarme a hablar con alguien, tener una mentoría, responderle un mensaje, yo me siento la persona más exitosa del mundo. O sea, cuando yo los ayudo, yo sí como, no, ya las estoy rompiendo, y ver que lo logran, y ver que consiguen un trabajo, y ver que logran X cosa, yo sí como, wow. O sea, como, wow, qué chévere que yo estuve una hora con esa persona. Entonces yo también quería preguntarte, como Rosario, esa parte, pues para ti, ¿qué es el éxito? ¿O en qué momentos te has sentido como la persona más exitosa del mundo? Yo estoy de acuerdo en que es impactar la vida de otros. A mí realmente, y no creo que todo el mundo piense igual, pero yo sí creo que ese momento en el que uno logra impactar la vida de alguien o en el que alguien que uno no conoce le dice, oye, es que yo tomé una decisión en la vida gracias a una cosa que oí de ti o a un momento en el que alguien me dijo que tú habías dicho esto o habías hecho esto y yo tomé el ejemplo. Para mí eso ha sido lo más impactante. O sea, eso es como, sin embargo, creo también cuando miro, yo creo que uno de mis mayores éxitos fue mi primer trabajo profesional y voy a decirlo porque me atreví a sacrificar ciertas cosas por tener maravillosos jefes. Yo creo que uno de los éxitos es que cuando uno tenga jefes, o sea, cuando uno decida estar en el mundo empresarial y corporativo, en vez de la ruta del emprendimiento, son dos caminos, no es que no se puedan cruzar, no es que, pero yo creo que cuando yo tuve jefes, mi gran orgullo es que eran unos jefes impresionantemente increíbles. Aprendí de ellos como pocos. Me metí a pedirles, a preguntarles, así como la más intensa. De hecho, tengo una historia muy chistosa de un jefe que tuve maravilloso. Yo todos los días a las 8 de la mañana entraba a su oficina para que me explicara cosas y todo. Y un día él dice, no, es que a mí, ojalá nadie se me metiera a la oficina antes de las 10 de la mañana. Y yo, haberme lo dicho antes. Pero esa posibilidad de tener jefes con los que uno fue súper conectado. Hoy en día esos que fueron jefes míos son maravillosos amigos. Una de mis jefas amadas hoy en día pues ya no vive, pero fue mi gran mentora, mi gran amiga, aprendí de ella, era intensa y yo creo que hoy en día disfruto más que nunca haber tenido eso, porque ese aprendizaje de alguien que ya ha recorrido el camino, que ha hecho cosas, creo que eso no lo vuelve a encontrar cuando ya empieza a crecer en el mundo corporativo, ¿sí? Eso o uno lo hace muy joven y se deja enseñar, o después es más difícil porque para la gente, o sea, ni el jefe es tan generoso cuando uno ya es más grande, como que hay unos temas de poder organizacional distintos. Y definitivamente creo que apostar en cosas de largo plazo, es decir, eh, cuando uno se va muy rápido de una organización, no deja el tiempo para que cojan la confianza en uno y le puedan dar más confianza, ¿sí? Y creo que la gente joven ahora muchas veces no dura casi. Dice, no, porque me voy a estancar, me voy a no sé qué. Yo creo que en lo que yo hice en la vida profesional, de alguna manera esos tiempos un poco más largos de lo que hoy en día ve uno, me dieron la posibilidad de crear vínculos muy sólidos. O sea, yo sé que hoy yo puedo llamar gente de la que me vio en mi primer trabajo, los puedo llamar, saben mi historia, lo que siguió pasando conmigo, porque yo siempre seguí en contacto con ellos y seguí de alguna manera creando ese vínculo de largo plazo. Sí, como no entender los trabajos como un paso rápido, transaccional por el cargo y el sueldo, sino como una construcción de unas relaciones de largo plazo en los que, pues al final, terminas teniendo a alguien que te conoce suficientemente, que te puede dar un consejo en el futuro para otra cosa, etcétera. Y creo que eso ha sido tal vez mi mayor logro en la vida, más que los trabajos, esas relaciones de muy largo plazo. O sea, yo puedo llamar a alguien que fue jefe mío en el 94, en el 95, en el 97, y sé que eso suena hace 1000 años, eh, y sé que me contestan el teléfono y que me dan consejo. En otros casos, me llaman ellos a veces a decirme, oye, ¿tú qué piensas de esto? Porque me han visto y saben que los conozco. Y eso yo creo que es el mayor logro, construir relaciones de largo plazo en el mundo profesional.
sí es realmente valioso. Incluso uno lo ve mucho cuando va como a todos estos eventos de tecnología. Lo más valioso ni siquiera son como las charlas, aunque sí te aportan un montón como a tu conocimiento técnico, pero el estar ahí presente y conocer personas de la industria que no solamente trabajan como en tu rol, sino en diferentes roles, también te ayuda a ampliar como esa red de contactos. Y recuerdo que una profesora en la universidad nos decía como tú no tienes que sabértelo todo, pero sí conocer a la persona que lo sepa, para ir a preguntarle, para ir a hablar, como para construir toda esa red de conocimiento que en algún futuro tú le vas a poder apoyar a esa persona o esa persona te va a apoyar a ti. Entonces, como esa conexión humana es la que realmente tiene el mayor valor, más allá de lo técnico y de lo monetario, que también vienen bien No, como... claro, uno necesita facturar. Exacto. Pero sí es como crear esos vínculos que a largo plazo, como mencionas, se van volviendo más y más fuertes y también como más útiles para tu día a día y para crecer tanto personal como profesionalmente. Estoy totalmente de acuerdo, 100%. Creo que eso no se lo cambian a uno. Yo, de hecho, eh, em, hay gente que trabaja conmigo y cuando yo les digo, no, es que a mí me gusta la relación de largo plazo, entonces creen que no, de pronto no tanto y bueno, pobres, hay unos que todavía les toca aguantarme porque yo sé, me encuentro algo que sé que les interesa, les escribo, fulanito o fulanita, mire, esto me encontré, no sé qué. Me da mucho pesar con los que rompen el vínculo porque al final a mí sí me gusta sumar en la vida de otros y al final, pero ha sido muy divertido. A veces hay unos que uno dice, estos pobres, qué intensidad, pero van a decir que qué intensa, pero ¿qué hacemos? Muchísimas, muchísimas gracias, Rosario. Me encantó este episodio y esperamos volver a tenerte en un episodio más adelante, en otra temporada, poder hablar contigo, como aprender de toda tu experiencia. Siento que hoy hablamos de varios temas, pero todavía queda mucha tela por cortar, como se dice. Y vamos a dejar en la descripción como toda tu información para que esas personas también que quieran emprender, que estén buscando un apoyo, una mentoría, puedan contactarte. No, a ustedes, muchas gracias, delicioso. Este capítulo está conversada y queda para otro tecito. Sí, gracias Rosario, de verdad que honor tenerte aquí y bienvenida para la próxima. A ustedes, mil gracias. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Recuerden seguirnos en nuestras redes como @datasolpodcast, que cada miércoles tenemos un nuevo episodio y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.